Soy Diana Sandoval, partera intercultural y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el desarrollo de las categorías Estado, Poder y Democracia en el contexto colombiano y desde una mirada decolonial. Bueno, cuando hablamos de Estado, Poder y Democracia en Colombia, usamos conceptos que surgieron desde el pensamiento europeo y con definiciones de categorías anglosajonas que se desarrollaron en otras latitudes, en otros momentos históricos y con otras realidades muy diferentes a la nuestra. En la modernidad, estas categorías se siguen configurando desde lógicas liberales que reproducen y perpetúan las mismas condiciones de desigualdad. Con esto, sin darnos cuenta, estamos aniquilando nuestra propia historia, enmarcada en procesos de colonización, violencia, injusticia, exclusión, pero también de resistencia. Primero vamos a hablar de la estructura colonial del poder. Quijano sostiene que aunque las administraciones coloniales terminaron con las guerras de independencia, las estructuras de poder de los viejos imperios coloniales se mantienen intactas. A esto le denomina la colonialidad del poder o mantenimiento de las estructuras coloniales a través del tiempo en los estados y sus instituciones. El poder no solo se encarga de gobernar y de emitir leyes, también se encarga de la forma en que se organiza la sociedad para que quede subordinada a unos pocos, que son quienes dicen qué es lo que está bien o qué es aceptable, y esto es legitimado a través de las instituciones del Estado. Esto se logró y a día de hoy se mantiene gracias a la clasificación colonial por raza, origen social y con la desvalorización misma de los saberes contrahegemónicos. En Colombia, después del proceso de independencia, el poder quedó concentrado en las élites criollas. Y mientras en el interior del país se daban discusiones y disputas desde el pensamiento eurocéntrico que estas élites heredaron de la colonia sobre las formas para organizar el Estado y sobre la alternancia del poder, en las periferias de la Colombia profunda y en las ciudades, los pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos y los sectores populares fueron excluidos de manera sistemática de las discusiones y de los espacios de decisión, y con todo esto de la posibilidad de tener la representatividad real de sus intereses en la agenda política. Bueno, ¿y cómo se manifiesta el modelo colonial sobre el Estado? Pues a través de sus instituciones. Tamayo manifiesta que las relaciones entre los diferentes saberes se caracterizan hoy por la simetría. Incluso en su propia tipología nos dice que los saberes occidentales se autoerigen en superiores y se declaran hegemónicos. El Estado colombiano no es la excepción, pues nació bajo un modelo eurocéntrico que buscaba homogeneizar una población diversa. Ante un Estado racista, clasista y segregador, la posibilidad de acceder al poder político mediante mecanismos de participación incluyentes se fue diluyendo, así como la confianza en el Estado representado en sus instituciones. En este marco se fueron configurando y en otros casos fortaleciendo procesos comunitarios, populares y territoriales de resistencia. De esta lucha por la reivindicación de derechos nacen las primeras guerrillas, que posteriormente, en el afán de contar con recursos para disputar el control territorial, se fueron permeando por el narcotráfico, intensificando así las tensiones y recrudeciendo la violencia para la población civil ubicada en las periferias, aumentando exponencialmente el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. No solo por las guerrillas, también por grupos armados ilegales que, articulados y financiados por la misma élite que administraba al Estado y que en alianza con el proyecto imperial del norte global buscaban asegurar el control de la región para así mantener la explotación sobre los recursos en Colombia y en el Cono Sur. Desde esta mirada, el conflicto armado no se trata solo de una guerra política, sino más bien de una forma violenta de imponer un modelo de poder colonial donde el Estado y otros actores han buscado controlar territorios, recursos y poblaciones históricamente marginadas. Y con respecto a la democracia, podemos decir que está estrechamente relacionada con los niveles de abstencionismo histórico y aún presente.
Guzmán manifiesta que el estudio de la representación política puede llevar a solucionar la crisis de representación política y a formas de organización política donde el Estado-nación se ha cuestionado, así como su forma de control, que se ha desbordado a raíz de la globalización. Colombia es reconocida como la democracia más longeva de la región por su continuidad electoral. Sin embargo, presenta también uno de los abstencionismos más altos. Esto se debe a que, aunque se han hecho intentos por transitar hacia un modelo democrático más incluyente y participativo, el imperio del Estado, a través de sus instituciones, permanece concentrado en manos de las élites. Esto profundiza la desconfianza de la ciudadanía, pues se mantiene la percepción de una democracia excluyente sin una representación real de la diversidad cultural y de las necesidades de las clases populares, y donde el ejercicio democrático se reduce al voto cada que hay comicios electorales. Además, si nos remitimos a las estadísticas de participación electoral, el abstencionismo es sustancialmente mayor en los territorios con menor presencia del Estado en materia de saneamiento básico. Pero es justamente en los territorios y en las comunidades históricamente marginadas y segregadas y excluidas que resisten democracias populares y alternativas basadas en la participación comunitaria, en el autogobierno y en la organización colectiva. En este punto podemos hacer una diferenciación y también dilucidar algunas coincidencias o relaciones prácticas entre las categorías Estado, poder y democracia. Sobre el Estado, podemos decir que se manifiesta al institucionalizar el modelo colonial en todos los niveles y esferas políticas y ciudadanas. Se manifiesta, por ejemplo, a través de la ponderación de los saberes académicos científicos occidentales por sobre los saberes ancestrales, tradicionales y populares. Ejemplo claro de ello es el rechazo que se generó en sectores políticos y tradicionales ante el nombramiento de Luis Alfredo Acosta, líder indígena del pueblo Nasa y exdirector de la UNIC, como el nuevo ministro de la Igualdad. Pues estas élites consideran que no es apto al no contar con formación académica más allá del bachillerato, desconociendo así los saberes propios y la experiencia desde los procesos populares y comunitarios. También podemos ver que el poder, puede ser legítimo o ilegítimo y que se manifiesta y se reconoce y se disputa en diferentes escenarios y entre diferentes actores. Un ejemplo es el poder económico representado, por ejemplo, en el sistema financiero. El poder político representado en funcionarios que responden a los intereses particulares de ciertas élites, por citar nuevamente un ejemplo, los banqueros. El poder sobre las armas y el uso de la fuerza, que se encuentra en disputa entre actores legales e ilegales, como por ejemplo los grupos paramilitares que también responden a los intereses particulares de ciertas élites, por citar nuevamente otro ejemplo. La democracia que se manifiesta cuando quienes ocupan cargos de elección popular, como lo es el Congreso, pueden llegar e incluso ser mayoría y a su vez defender intereses de las élites, quienes son quienes financiaron sus campañas, que en este caso también pueden ser banqueros, por citar otro ejemplo. Al analizar las categorías Estado, poder y democracia en el contexto colombiano, podemos concluir que las jerarquías, las exclusiones y la concentración del poder siguen presentes. Sin embargo, nuestra propia historia nos muestra que existen otras formas de hacer política y de entender y hacer la democracia. Y como lo plantea Boaventura de Sousa, algunas de las áreas de lucha son justamente la decolonización del pensamiento y la convivencia social, y también la reforma total de la política y del Estado. La apuesta entonces es la construcción y el fortalecimiento desde los territorios de los procesos populares y comunitarios que son la base y viva representación de la resistencia al orden colonial vigente.